El correo llegó a las 3:17 de la madrugada, una hora en la que ningún cliente decente suele escribir y menos aún con la urgencia en el asunto que leí medio dormido y con los ojos irritados por la luz del monitor, una frase escueta pero que retumbó con extrañeza: proyecto urgente, confidencialidad total, sin nombre, sin firma, sin ningún rastro identificable, solo un archivo adjunto con un nombre absurdo, alfanumérico, y un cuerpo de mensaje aún más críptico, compuesto por apenas 3 líneas escritas en inglés torpemente, como si hubieran sido traducidas con una herramienta automática o como si la persona detrás del encargo quisiera sonar menos profesional de lo que en realidad era. Decía: no lo reproduzcas directamente, solo limpia el canal izquierdo, pagado en cripto, confidencial, y nada más. Mi primer impulso fue borrar el correo, de hecho moví el cursor hacia la papelera por inercia, ya que a esas alturas de la madrugada cualquier cosa que llegara sin remitente ni contexto sonaba a estafa. Sin embargo, algo me hizo detenerme, quizá fue la forma en que el archivo adjunto parecía resistirse a ser ignorado, como si su mera presencia en la pantalla ejerciera una presión sutil, una especie de invitación que no podía evitar notar mientras el silencio de la habitación se hacía más pesado. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Como si algo aguardara que tomara una decisión. Lo descargué, fue un acto mecánico, casi inconsciente, arrastré el archivo a la carpeta de proyectos, lo renombré por seguridad y lo abrí en mi estación de trabajo de audio como hago con cualquier material que recibo de forma urgente, aunque esta vez, lo admito, algo me hizo contener la respiración cuando la forma de onda comenzó a desplegarse lentamente sobre la línea de tiempo, una masa densa de datos comprimidos, con una estructura que no reconocía de inmediato, sin cortes definidos ni picos normales, solo un tapiz oscuro de frecuencias bajas que parecían extenderse como raíces bajo la superficie de lo audible. Por precaución, silencié ambos monitores del estudio y ajusté los niveles para evitar picos inesperados, una costumbre adquirida tras años de corregir grabaciones hechas por amateurs que no saben que un micrófono puede captar más de lo que uno cree. Sin embargo, esta vez no había errores de compresión ni saturaciones mal corregidas, lo que tenía frente a mí no era una pista mal grabada, era algo deliberadamente manipulado, y lo más inquietante no era su estructura, sino el hecho de que el canal izquierdo, el único que se me permitía limpiar según la nota, estaba completamente cubierto por una frecuencia constante, apenas perceptible en el espectrograma, pero presente, persistente, como un latido mecánico que no subía ni bajaba, simplemente estaba ahí, enroscado en el eje de la línea de base. No había metadatos útiles, ningún nombre de autor, ningún software de origen, ni siquiera una marca de tiempo reconocible, como si el archivo hubiera nacido del vacío, sin historia ni propósito claro, pero con una intención oculta, como si quien lo envió supiera perfectamente lo que estaba entregando y simplemente necesitara que alguien con mis conocimientos lo editara sin compartir. Abrí el espectrograma por pura rutina, sin esperar encontrar nada fuera de lo común, pensando que tal vez el cliente, si es que podía llamársele así, se refería a una simple limpieza de ruido de fondo, algún zumbido persistente provocado por cableado defectuoso o por una mala conexión de tierra en el equipo de grabación, pero en cuanto la visualización comenzó a desplegarse en pantalla, supe que algo no encajaba con ningún archivo que hubiera editado antes, porque la banda inferior, ese margen del espectro que suele permanecer limpio, donde no hay frecuencias útiles para el oído humano, aparecía invadida por una forma alargada, densa, casi sólida, como una barra oscura que oscilaba de forma constante justo por debajo de los 20 hercios, una zona que, aunque técnicamente está fuera del umbral de audición consciente, puede aún sentirse si se reproduce con el equipo adecuado, porque no se escucha con los oídos, sino que se siente en los huesos. Lo examiné con más detalle. Hice zoom sobre el canal izquierdo como indicaba el mensaje, aplané la visualización para analizar la forma de la onda y traté de cuantificar su comportamiento, pero era anómalo en todos los sentidos, no se comportaba como un zumbido típico ni como interferencia, sino como una señal continua, deliberada, que parecía haber sido insertada con precisión, con una intención que no podía ser casual, y lo más inquietante era que no tenía modulaciones ni pausas, simplemente estaba ahí, fija, latiendo. Algo dentro de mí, una intuición que no solía equivocarse, me decía que lo mejor era no seguir, que debía cerrar el archivo, rechazar el encargo y borrar todo sin mirar atrás, pero el impulso de saber, esa necesidad maldita de entender lo que no debía entender, se impuso como tantas otras veces, así que seleccioné un segmento de 5 segundos,
casi sin volumen, filtré el canal derecho, desactivé los plugins automáticos y presioné el botón de reproducción. No fue un sonido en absoluto, fue una presión, una onda muda que se deslizó por la habitación sin producir eco ni reverberación, pero que se sintió como un cambio en la densidad del aire, como si la atmósfera se hubiera espesado de golpe y el oxígeno se volviera más viscoso, más difícil de procesar, y en ese instante, mientras mis ojos seguían fijos en la pantalla, sentí una punzada detrás de los ojos, un mareo súbito, lo suficiente para hacerme apoyar la mano contra la mesa y mantenerme inmóvil, con el corazón acelerado y una leve vibración en los dientes. Cerré el archivo de inmediato, por instinto, y me quedé sentado en la oscuridad, respirando con lentitud, intentando descifrar si lo que había sentido era real o algo provocado por el cansancio. A la mañana siguiente, tras un sueño ligero e interrumpido por imágenes que ya empezaban a desdibujarse mientras me vestía, volví al archivo con determinación, convencido de que el mareo de la noche anterior no había sido más que el resultado de una sugestión acumulada, producto del insomnio y del efecto de una frecuencia baja sobre un cuerpo agotado, aunque en el fondo sabía que esa explicación era mentira. Abrí la pista con cautela, aislé una sección más amplia y apliqué un análisis espectral de mayor profundidad, esta vez centrado no solo en el canal izquierdo sino en la diferencia de fase entre ambos, buscando algún patrón oculto o una resonancia que explicara la extraña vibración de la noche anterior, pero lo que encontré fue aún más inquietante que una simple onda estacionaria, porque a medida que limpiaba el fondo estático, a medida que aplicaba filtros para realzar las frecuencias medias, comenzaron a emerger sonidos. Intenté aislar los sonidos, seleccioné una muestra de apenas 2 segundos y la normalicé con extrema delicadeza, aplicando un algoritmo de limpieza que solía usar para archivos antiguos degradados por la humedad o la magnetización cruzada, pero apenas activé el proceso, un dolor punzante me atravesó el lóbulo frontal como si una aguja se hubiera incrustado detrás de mis ojos, tan súbito y tan preciso que solté el ratón y me llevé las manos a la cabeza como si eso pudiera disiparlo, pero no lo hizo. El dolor persistió, punzante y rítmico, como si el archivo no solo se resistiera a ser limpiado, sino que atacaba cada intento de decodificación. Me levanté de la silla tambaleándome ligeramente, los oídos zumbaban, sentía la mandíbula apretada como si llevara horas rechinando los dientes, y las paredes del estudio parecían latir con una cadencia suave pero constante como una advertencia de que algo no debía ser escuchado. Fue durante la tercera noche, cuando ya llevaba horas repitiendo segmentos del archivo a velocidad mínima, invirtiendo fases, aplicando filtros espectrales que hacían desaparecer la capa superficial del sonido, cuando empecé a notar que algunas frases que escuchaba, fragmentos de voz, apenas hiladas, apenas legibles, no se correspondían con ningún punto de la pista visible en pantalla, como si surgieran de otra fuente, de un canal oculto que no estaba en el espectrograma, ni representado por ondas, ni marcado por colores de amplitud. Simplemente aparecían, suaves, justo al borde de lo que podía aceptar como real, como si el archivo se hubiera extendido más allá del software y estuviera reproduciéndose directamente dentro de mí. Al principio creí que era un fenómeno típico del agotamiento, un eco de mi propia mente deformando lo que escuchaba, completando espacios vacíos con construcciones involuntarias, como suele ocurrir en estados de concentración extrema o privación de sueño. Sin embargo, lo que oía no era aleatorio ni confuso. Eran frases concretas, ordenadas, con una intención, y aunque no siempre podía captarlas con nitidez, había un elemento común que empezaba a inquietarme más que cualquier anomalía técnica. Todas parecían venir desde el mismo punto de la habitación, siempre desde el lado derecho, ligeramente detrás de mí, como si alguien o algo estuviera de pie justo fuera de mi campo de visión, hablándome entre el silencio de mis propios pensamientos. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. No eran voces fuertes ni agresivas, eran suaves, lentas, cargadas de una cadencia artificial que parecía simulada, como si alguien intentara imitar el lenguaje humano sin comprender del todo cómo funcionan las pausas, los énfasis, las inflexiones, como si fueran las voces de alguien que hubiera aprendido a hablar escuchando grabaciones rotas, mensajes de emergencia, registros en bucle, voces de la radio moduladas por la estática, y sin embargo, a pesar de esa frialdad mecánica, había algo profundamente íntimo en la forma en que las pronunciaban, una cercanía desagradable. En una ocasión, detuve el audio por completo, cerré el programa, desconecté los monitores, retiré los auriculares y me quedé inmóvil en la silla,
con la respiración contenida y el corazón latiendo con fuerza, esperando que la habitación se quedara en silencio, esperando que el zumbido desapareciera, pero entonces, en ese momento exacto de aparente quietud, escuché con absoluta claridad una voz femenina, arrastrada, sin emoción, que dijo: «No cierres los ojos», justo a unos centímetros de mi oído derecho, con la nitidez de una advertencia real, con el tono de alguien que no estaba jugando. Me giré de inmediato, con el cuerpo tenso, esperando encontrarme con una figura, una presencia física que justificara la frase, pero no había nada, ni movimiento, ni sombra, ni reflejo, solo la pared desnuda del estudio y el débil parpadeo del monitor en reposo. Durante horas, revisé el archivo completo, analicé cada segundo de audio en busca de esa voz, comparé espectros, separé frecuencias, invertí pistas, y no la encontré en ninguna parte, no estaba grabada, no existía en la línea de tiempo, no dejaba rastro digital alguno, pero seguía en mi cabeza, repitiéndose como un eco que no se disipa, como una interferencia persistente que se aloja no en los oídos, sino en el lugar donde se forma el pensamiento. La obsesión por comprender de dónde venía el archivo no solo que contenía, sino quién lo había creado, con qué intención, en qué contexto creció de forma paralela a los síntomas que empezaban a manifestarse en mi cuerpo, como si el deterioro físico fuera el precio de un conocimiento que se resistía a ser revelado, así que decidí ir más allá del análisis sonoro, salí del espectrograma y me sumergí en la estructura interna del archivo, desactivando capas de protección, revisando encabezados binarios, abriendo los metadatos incrustados en lo más profundo del fichero con herramientas de análisis hexadecimal que rara vez necesitaba en mi trabajo habitual, pero que en este caso parecían ser la única forma de raspar la superficie y extraer algo parecido a una verdad. Salí a caminar porque sentía que el estudio se encogía poco a poco, como si el aire allí dentro se hiciera más espeso a cada minuto, como si las paredes hubieran comenzado a absorber mis pensamientos y devolvieran una versión distorsionada de ellos, repetida, alterada, fragmentada en ecos que no tenían fuente ni dirección, así que decidí salir sin rumbo concreto, con el único objetivo de poner distancia entre mi cuerpo y ese archivo que ya no parecía vivir en el disco duro, sino en alguna capa intermedia entre lo físico y lo sensorial, caminando entre calles vacías a media tarde, donde los coches pasaban con un zumbido lejano y los rostros de los transeúntes se desdibujaban como si el mundo hubiera perdido nitidez. La luz del sol no ayudaba, no como esperaba, era una claridad amarilla, demasiado uniforme, demasiado inmóvil, y eso me hizo sentir más extraño aún, como si no estuviera caminando por mi ciudad sino por una réplica estática de ella, una maqueta a escala real montada sobre una ilusión, una escenografía silenciosa donde los sonidos estaban amortiguados y los movimientos eran demasiado coreografiados para ser casuales. Fue en una calle estrecha, entre dos edificios, donde ocurrió, donde la cosa que aún no puedo explicar se manifestó sin lógica ni advertencia, cuando, al mirar al otro lado de la calzada mientras esperaba que el semáforo cambiara, vi a una figura completamente quieta, de pie sobre la acera opuesta, mirando hacia donde yo estaba, o al menos eso parecía, aunque no podía decirlo con certeza, porque su rostro estaba ausente, no desdibujado ni cubierto, sino ausente, como si el espacio donde debería estar su cara fuera simplemente plano, sin ojos, sin boca, sin expresión, como un lienzo borrado por completo pero observando sin ver o viendo más allá de lo visible, una silueta alta, vestida con ropas grises, sin detalles reconocibles, sin textura, sin edad ni género definidos, y aún así cargada de una presencia abrumadora, como si su mera existencia alterara la temperatura del entorno, como si el aire a su alrededor fuera más denso, más lento, más antiguo. Me quedé helado, sin cruzar la calle, sin respirar siquiera, con los músculos tensos como si esperara una señal, una reacción, un gesto mínimo que confirmara que lo que veía era real, pero la figura no se movía, no avanzaba, ni retrocedía, simplemente estaba ahí, como si me estuviera esperando, como si supiera que yo la vería en ese preciso instante, como si su aparición formara parte de un diseño preestablecido mucho antes de que yo decidiera salir de casa, y cuando parpadeé la figura desapareció. No se desvaneció, no huyó, no caminó, simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera estado ahí, pero sabía con certeza que aquello no había sido una ilusión ni una sombra ni un producto del agotamiento, porque aún sentía su presencia en el espacio donde había estado, como si su ausencia pesara más que muchas presencias juntas. Crucé la calle lentamente,
con el corazón palpitando con fuerza, sin saber si buscaba confirmar que no había nada o si temía encontrar alguna prueba de que lo había, y al llegar al lugar exacto donde había estado parada, lo único que encontré fue una especie de zumbido agudo en mis oídos, similar al que deja un altavoz tras apagarse, una vibración que no venía del entorno sino de dentro de mí, como una frecuencia residual que se mantenía activa en mis huesos, en mi columna, como si esa figura no fuera solo una aparición visual sino una manifestación sonora, como si el sonido estuviera empezando a materializarse en formas que aún no comprendía. Volví a casa tarde y me fui a dormir, me desperté de golpe, sin saber por qué, con el cuerpo entumecido y el corazón retumbando en el pecho como si hubiera estado corriendo en sueños o como si una descarga de electricidad me hubiera atravesado mientras dormía, y durante unos segundos no supe en qué parte de la noche me encontraba, si había dormido una hora o un día entero, si era lunes o jueves, si aún estaba en mi cama o si algo me había arrastrado fuera de ella sin moverme del lugar, porque la habitación estaba iluminada por una penumbra rojiza, y lo peor no era la luz sino el sonido, un sonido que vibraba suavemente en el aire como una niebla espesa, como una presencia auditiva que no se escuchaba en los oídos sino se sentía en las paredes, en el suelo, en la estructura misma del lugar, y al levantarme, desorientado, supe de inmediato que no estaba solo, no en el sentido físico, pero sí en una dimensión más profunda, porque los altavoces del estudio estaban encendidos y emitían el archivo. Lo sentí antes de escucharlo, su cadencia infrasonora llenaba el espacio, una frecuencia que no provocaba ruido ni melodía, pero que afectaba el equilibrio, que empujaba el cuerpo en todas direcciones al mismo tiempo, que anulaba las percepciones, y lo más inquietante era que el archivo no debería estar reproduciéndose, no había ninguna sesión activa, ningún software abierto, el ordenador ni siquiera estaba encendido cuando me acosté, y sin embargo la pista se proyectaba desde los monitores con suavidad, como si alguien hubiera estado trabajando en ella mientras dormía, o peor aún, como si el archivo se hubiera abierto por sí mismo, como si tuviera voluntad, como si buscara ser escuchado no cuando yo lo decidiera, sino cuando él lo necesitara. Me acerqué con lentitud, con los músculos tensos y la mente atrapada en ese estado brumoso entre la vigilia y la pesadilla, y al entrar en el estudio noté que las luces del rack parpadeaban en un patrón extraño, como si respondieran a una señal externa, como si estuvieran sincronizadas con el pulso del audio, y mientras me agachaba para revisar los cables, para intentar comprender cómo era posible que todo estuviera funcionando sin haber sido activado, sentí de pronto una humedad cálida deslizándose desde mi nariz hacia el labio, me limpié con el dorso de la mano y la vi manchada de rojo, y sentí una presión en mi cabeza. Me quedé quieto durante minutos, sentado en el suelo, con la cabeza inclinada hacia atrás, con la nariz taponada por servilletas, observando cómo los cables colgaban inertes, pero aún parecían vibrar muy levemente, como si se resistieran al silencio, como si el apagado hubiera sido un gesto simbólico y no una solución real. Pasé toda la mañana con el teléfono en la mano sin atreverme a marcar, con los nudillos tensos, encendía la pantalla una y otra vez sobre el mismo contacto que no utilizaba desde hacía años, el nombre de alguien que había conocido en otra época, cuando el sonido era solo una herramienta de trabajo y no una amenaza, un colega que había trabajado como técnico de interferencias en operaciones militares en el extranjero, un hombre que sabía cosas sobre frecuencias que jamás aparecían en manuales ni. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Se discutían en foros, alguien que siempre hablaba en voz baja incluso cuando no era necesario, que medía cada palabra como si pudiera activarse una alarma con el tono equivocado, y aunque hacía más de una década que no intercambiábamos más que saludos formales o mensajes de cortesía, en ese momento, con el estudio impregnado de una vibración que ya ni siquiera requería altavoces para sentirse, supe que él era la única persona capaz de decirme si lo que tenía entre manos era solo una coincidencia peligrosa o el fragmento filtrado de algo que nunca debió salir de un archivo clasificado. Cuando por fin pulsé el botón de llamada y escuché su voz al otro lado seca, como siempre, pero ligeramente más tensa que en mis recuerdos, no perdí tiempo con saludos, le conté todo en pocos minutos, omitiendo los detalles más personales pero describiendo con precisión lo que el archivo contenía, cómo lo había recibido, lo que me había provocado físicamente y las voces que emergían de la pista sin estar registradas en ella, y al mencionar la frecuencia específica, al decirle que el núcleo del sonido latía en los 17 hercios exactos, hubo un silencio denso, cargado. Solo se oía su respiración al otro lado de la línea,
como si se hubiera apartado del teléfono para mirar algo o para pensar si debía continuar hablando. Lo siguiente que dijo me dejó helado. 17 es la frecuencia del miedo, dijo con una voz que ya no era la suya, o que quizá era la misma pero revestida de un matiz más grave, no porque lo digan las teorías conspirativas ni por los mitos urbanos de YouTube, sino porque lo demostramos, porque funcionó, porque la gente reacciona, aunque no lo oiga, porque el cuerpo responde aunque la mente no sepa por qué tiembla, por qué suda, por qué quiere huir. Le pedí que me explicara más, que me contara lo que sabía, pero él no contestó de inmediato, parecía dudar, respirar con esfuerzo, como si estuviera valorando las consecuencias de seguir hablando, y entonces, como si rompiera una barrera que se había autoimpuesto durante años, soltó una ristra de frases entrecortadas, sin orden aparente, como si recitara fragmentos de un informe que aún llevaba grabado en la memoria. Habló de cámaras oscuras donde reproducían señales infrasonoras para inducir ansiedad, de simulaciones de pánico en campos de prueba, de soldados que desobedecían órdenes solo por la sensación de estar siendo observados sin causa, y finalmente me dijo algo que no olvidaré jamás, una advertencia que no sonó como una sugerencia sino como una súplica cargada de pavor auténtico. Bórralo, dijo con voz rasposa, casi inaudible, bórralo de raíz, no lo limpies, no lo analices, no lo mires más, no hables de esto con nadie, ni conmigo, entiérralo y no lo abras jamás. Intenté responder, decirle que ya no podía hacerlo, que el archivo no se dejaba borrar, que se replicaba, que parecía activarse por sí mismo, que vibraba incluso con el equipo apagado, pero antes de que pudiera terminar la frase la llamada se cortó, sin previo aviso, sin despedida, sin caída de señal, como si la línea hubiera sido seccionada de raíz desde el otro extremo, como si alguien o algo hubiera interrumpido la conexión. Intenté volver a llamarlo de inmediato, pero su número aparecía inactivo, fuera de servicio, como si nunca hubiera existido, como si mi lista de contactos hubiera sido alterada mientras hablábamos, como si lo hubieran desconectado no solo del teléfono, sino de la red misma. Intenté eliminar el archivo, lo seleccioné en el navegador del sistema, lo envié a la papelera, vacié la papelera sin pestañear y esperé, pero en el instante exacto en que el proceso se completó, la pantalla parpadeó como si hubiera recibido una descarga, el cursor se paró, y después de un breve zumbido eléctrico, el sistema se reinició solo, sin pedir confirmación, sin mensaje de error, sin pantalla azul, como si algo hubiera decidido que esa acción no estaba permitida y la hubiera anulado, y cuando el escritorio volvió a aparecer tras unos segundos en negro, el archivo seguía allí, en la misma carpeta, con el mismo nombre, como si nada hubiera pasado, como si me estuviera desafiando a intentarlo otra vez, como si me recordara que no podía deshacer lo que ya se había activado. Probé otros métodos, copié el archivo a un pendrive, intenté formatear el volumen, usé una terminal en modo seguro para forzar la eliminación con privilegios elevados, pero el resultado era siempre el mismo, reinicios abruptos, bloqueos sin explicación, procesos que se interrumpían a medio camino como si algo interviniera justo antes del final, una especie de conciencia integrada que protegía el archivo con una resistencia casi orgánica, no como una pieza de software, sino como un ente vivo que rechazaba ser destruido, que entendía el peligro y se anticipaba. Fue entonces, después de varios intentos fallidos, cuando noté algo aún más inquietante. Había nuevos archivos en el disco duro, carpetas recientes que no recordaba haber creado, subdirectorios escondidos dentro de otras rutas de trabajo, etiquetas que se confundían con las de proyectos antiguos, con nombres similares, como si hubieran sido generadas para no levantar sospechas, y al abrir uno de ellos, al escuchar los primeros segundos de audio, reconocí al instante la misma frecuencia, el mismo pulso infrasónico, ese zumbido opresivo que ahora era parte de mí, grabado de nuevo, en otra pista, en otra forma de onda que parecía no haber sido editada por mí, pero que estaba firmada con mi usuario, con mi marca de tiempo, como si yo mismo lo hubiera creado sin saberlo, o peor aún, como si el archivo original hubiera utilizado mis manos para clonarse en nuevos espacios, para extenderse a través de mi trabajo, disfrazado de sesión legítima, replicado dentro de proyectos en apariencia normales. Había 5 copias, 5 archivos distintos, alojados en carpetas separadas, todos con variaciones mínimas, todos conteniendo la misma vibración, y al comparar sus formas de espectro noté algo que me hizo temblar. Cada uno de ellos parecía contener fragmentos que antes no estaban, como si se estuvieran ensamblando poco a poco,
como si cada intento de eliminación solo provocara una reacción de defensa que multiplicaba sus partes en nuevos entornos. El archivo ya no vivía en el disco, ni en el sistema operativo, ni en los cables que cruzaban mi estudio, ahora vivía en mí, se había instalado en alguna parte de mi percepción, en alguna cámara oscura del pensamiento donde el sonido se propagaba, y desde ahí se replicaba en mis movimientos, en mis rutinas. Los bordes de las cosas temblaban, no todo el tiempo, no de forma constante, sino en pulsos que parecían sincronizarse con algo más, con un ritmo que no podía identificar con claridad pero que recordaba vagamente al patrón de la onda madre, esa frecuencia base que llevaba días persiguiéndome desde que abrí el archivo por primera vez, como si ahora hubiera logrado manifestarse no solo en el sonido sino en la materia, en los contornos, en los márgenes de lo cotidiano, haciendo que cada taza, cada... Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Cable. Cada marco de puerta vibrara en silencio durante fracciones de segundo que se alargaban lo justo para que no pudiera convencerme del todo de que era producto de mi imaginación. Había algo en esa frecuencia que no dejaba de insistir, algo que no era sonido en el sentido convencional pero que seguía en mi cabeza. Sentí la necesidad de entender su origen, de saber quién había creado esa onda, no por simple curiosidad sino por la vaga esperanza de que al comprenderla pudiera desactivarla. Me sumergí en las profundidades de la red, en los foros olvidados, en las versiones archivadas de páginas que alguna vez existieron y que ahora solo sobrevivían en capturas rescatadas por rastreadores automáticos, lugares donde los márgenes de lo científico y lo conspiranoico se fundían sin distinción, donde lo improbable se mezclaba con documentos filtrados y testimonios anónimos escritos desde cuentas sin nombres, y fue ahí, tras horas de bucear entre publicaciones desconectadas, que encontré un enlace fechado en 2009, enterrado en un foro técnico de acústica industrial, un lugar que ya no era accesible desde navegadores normales. El título era sencillo, apenas una línea, Clanfeld 17, prisión sin contacto, y al abrirlo me encontré con una sucesión de mensajes desordenados, algunos eliminados, otros recortados por censura automática, pero entre los fragmentos que aún permanecían visibles había uno que destacaba, escrito con una mezcla de lenguaje técnico y confesión críptica, donde relataba con una claridad estremecedora los detalles de un supuesto experimento acústico llevado a cabo en una prisión militar desmantelada. En el este de Europa, una instalación utilizada fuera del control de los gobiernos, en una zona sin jurisdicción clara, donde los sujetos eran reclusos seleccionados por su perfil psicológico y donde el único propósito era inducir miedo puro sin contacto físico, sin gritos, sin golpes, sin presencia humana, solo con sonido, solo con una frecuencia cuidadosamente calibrada para afectar las estructuras más profundas del sistema nervioso. Según el testimonio, el experimento consistía en mantener a los sujetos encerrados durante días en celdas insonorizadas donde no se emitía ningún estímulo perceptible, salvo por una onda continua de 17 Hz reproducida a niveles apenas por debajo del umbral auditivo, una señal que no podía ser escuchada, pero que se sentía en la piel, en los dientes, en los huesos, en la forma en que los sueños se volvían opacos y los pensamientos comenzaban a girar en espirales sin salida, y el resultado, según describía, era siempre el mismo: descomposición del lenguaje, pérdida del sentido del tiempo, parálisis voluntaria, ataques de pánico sin causa, alucinaciones visuales de cuerpos sin rostro, e incluso en algunos casos signos de autolesión inducida sin motivación comprensible, como si el miedo no respondiera a una causa concreta sino a una invasión sistemática del cuerpo desde dentro. No había nombres, no había documentos anexos, pero el usuario afirmaba haber participado como ingeniero, encargado de calibrar los transductores de baja frecuencia que se ocultaban en las paredes de las celdas, y en un párrafo, antes de que terminara abruptamente con un mensaje eliminado por un moderador, escribió una frase que me dejó helado, una frase que no tenía sentido fuera del contexto, pero que yo comprendí de inmediato porque describía exactamente lo que estaba ocurriéndome. Lo peor no fue lo que escucharon, sino lo que vino después, cuando el sonido dejó de emitirse pero ellos aseguraban que seguía ahí, flotando, grabado en su carne. Desactivé los complementos, cerré todos los procesos abiertos, desconecté las redes, silencié las notificaciones, apagué incluso las luces para que nada me distrajera, y dejé el archivo en reproducción directa, sin ecualización, sin compresión, como una cinta de origen incierto, reproducida en condiciones puras, como si al hacerlo invocara no solo una secuencia de sonido sino algo más primitivo, algo que dormía en la vibración misma, algo que aguardaba ser despertado no por los oídos sino por
La sumisión total de la conciencia. La pista duraba exactamente 7 minutos con 17 segundos. Los primeros segundos no ofrecieron nada nuevo, eran los mismos pulsos que ya conocía, y sin embargo había algo diferente esta vez, una cadencia menos estable, más envolvente, como si las frecuencias hubieran aprendido de mí, como si hubieran modulado su estructura en función de mi exposición previa, adaptándose a mi respiración, a mi ritmo cardíaco, a los umbrales internos que ni yo mismo comprendía, y entonces comenzaron los parpadeos, primero al lado del monitor, luego en los objetos del escritorio, finalmente en mis propios dedos, que ya no parecían responder con la precisión habitual, como si estuvieran desfasados por milésimas de segundo, como si alguien los hubiera copiado y pegado ligeramente mal. Después de eso todo se vuelve confuso. No puedo decir con certeza en qué momento perdí la noción del tiempo, si fue al tercer minuto o más adelante, solo recuerdo una sensación de calor ascendente, una oleada que empezó en el estómago y subió por la columna, como si el sonido se abriera paso dentro de mí no como una melodía sino como un bisturí, separando capas, descomponiendo recuerdos, y luego vinieron las imágenes, o algo parecido a imágenes, fragmentos sin coherencia, rostros sin rasgos, habitaciones que se doblaban sobre sí mismas, una sucesión de espacios sin tiempo donde cada objeto parecía repetir mi nombre en una frecuencia que no necesitaba vocales, una sucesión de escenas donde yo no era yo sino una forma sin identidad. Lo siguiente que recuerdo es el frío del suelo. La dureza del parqué contra la mejilla, y al abrir los ojos noté que la luz del monitor había cambiado, que el cursor parpadeaba sobre una línea que no había escrito, pero lo que me paralizó por completo no fue la pantalla sino las paredes del estudio, cubiertas de líneas, surcos irregulares, marcas hechas con desesperación y repetición compulsiva, arañazos profundos que habían desgarrado el yeso en patrones circulares, como espirales incompletas que se repetían una y otra vez, todas trazadas con algo afilado, con uñas, con las mías, aún con residuos de plasma seco en las puntas, aún doloridas, aún latiendo con el recuerdo del esfuerzo, como si el cuerpo hubiera reaccionado al sonido con una necesidad incontenible de marcar territorio, de dejar testimonio, de anclar la mente en el espacio mientras todo lo demás se deshacía. Me quedé allí tendido durante un tiempo que no supe medir, con la sensación de haber cruzado una línea irreversible, de haber permitido que algo se completara dentro de mí, como si la escucha total del archivo hubiera sellado un pacto tácito, como si hubiera sido necesario para que el proceso concluyera, y ahora el archivo ya no era un elemento externo, ni un experimento acústico olvidado, ni una anomalía sonora, ahora era una estructura viva alojada dentro de mí, un circuito cerrado que sonaba en mi carne, y se reproducía en mi cabeza sin necesidad de soporte. Las primeras noches después de haber escuchado el archivo completo dejaron de sentirse como noches, no porque no durmiera, sino porque el sueño en sí parecía haberse transformado en otra cosa, en un estado intermedio donde el descanso era solo una apariencia y la conciencia no terminaba nunca de apagarse del todo. Y siempre, al fondo de la habitación, había una figura, una presencia estática que no se movía, que no hablaba, que no emitía sonido alguno pero que vibraba con el mismo patrón que el archivo, que era parte de él, que lo encarnaba de algún modo, una figura humanoide que solo se distinguía por la forma, porque la superficie de su cuerpo parecía hecha de estática sólida, y lo más inquietante era que esa figura era yo, como si el archivo hubiera intentado emularme y hubiera fracasado en replicar algunos rasgos. Cada vez que me acercaba, sentía que la figura respiraba no con aire sino con ondas, que su cuerpo vibraba con una intensidad creciente a medida que acortaba la distancia, y cuando estaba lo suficientemente cerca como para ver su rostro o lo que debía ser su rostro me encontraba con una superficie lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz, pero cubierta de pequeñas cavidades que pulsaban con cada frecuencia, como altavoces orgánicos incrustados en la piel, como si su función fuera proyectar el sonido hacia mí, como si su existencia misma estuviera orientada a devolverme el archivo en forma pura, sin mediaciones, directo a la conciencia. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Y entonces el sonido comenzaba con una nitidez que superaba cualquier reproducción técnica, como si el sueño no fuera más que el escenario para que el archivo siguiera emitiéndose, y en ese momento la figura me tendía una mano temblorosa, de dedos alargados, hecha de vibración visual, de líneas que no se quedaban quietas y al tocarla, me despertaba, pero despertar ya no implicaba volver al mundo real, porque al abrir los ojos el zumbido seguía presente,
como una nueva capa de existencia. Superpuesta a la mía, donde el sonido no era solo una amenaza sino un principio estructural, un código que comenzaba a sustituirme poco a poco. No recuerdo con exactitud en qué momento crucé la línea, no hubo una señal clara, ningún clic interno, ninguna advertencia definitiva que me indicara que estaba a punto de perder el control, simplemente ocurrió, como ocurre una descarga eléctrica después de acumularse en silencio durante días, como una fractura súbita en un material que parecía resistente hasta el instante exacto en que deja de serlo, y lo único que puedo reconstruir con cierta nitidez es la imagen de mí mismo, parado en medio del estudio, descalzo, con los pies pegajosos por una mezcla de sudor, polvo y plasma reseco, empuñando un martillo que encontré en el armario de herramientas sin saber exactamente por qué lo había sacado, aunque la respuesta era evidente en mi mente, donde las decisiones ya no eran racionales sino instintivas, primitivas, dirigidas por un impulso que no buscaba reparar nada sino destruirlo todo, reducir a escombros cualquier superficie por la que pudiera filtrarse el sonido, como si así pudiera expulsarlo, como si así pudiera sacarlo de mí. La primera víctima fue el ordenador portátil, no el de trabajo sino el personal, uno que ni siquiera había usado para reproducir el archivo, pero que en ese momento parecía mirarme desde el escritorio como si supiera demasiado, y no hubo contención ni análisis, solo rabia, una rabia ciega que no venía del odio sino del pánico absoluto que se siente cuando uno sabe que está desmoronándose, y el martillo descendió una, dos, tres veces, hasta que la pantalla dejó de brillar, hasta que las teclas se levantaron como dientes rotos, hasta que el plástico se abrió revelando circuitos partidos y trozos de memoria sin vida. Los altavoces fueron los siguientes, incluso los que estaban guardados en cajas, envueltos en plástico, incluso aquellos que nunca se usaron con el archivo, porque ya no confiaba en nada que pudiera emitir sonido, así que los aplasté uno a uno, con el mismo ritmo, y el zumbido seguía intacto, más fuerte ahora, más burlón, como si celebrara el espectáculo desde el interior de mi cabeza. La frecuencia está dentro. Está dentro. Está dentro de mí. Grité tanto que sentí dolor en la garganta, y seguí, no sé cuánto tiempo, no sé en qué orden, no sé cuántos dispositivos cayeron bajo el peso del martillo ni cuántos fragmentos de plástico volaron por la habitación, solo sé que en algún momento vi mi reflejo en el vidrio roto del microondas, un reflejo que no reconocí, una versión de mí con los ojos enrojecidos y las uñas ennegrecidas, con la cara tensa y los brazos cubiertos de marcas que no recordaba haberme hecho. Y entonces algo se apagó, la visión se nubló, las luces parecieron contraerse, la habitación giró y sentí un peso enorme cayendo sobre mí, no desde arriba sino desde dentro, y antes de caer, antes de tocar el suelo, antes de perder la conciencia del todo, recuerdo el breve instante de silencio, ese segundo puro y cristalino en el que todo ruido desapareció, en el que no hubo zumbido ni pulso ni voces ni distorsión, solo un vacío auditivo tan absoluto que dolía más que cualquier grito, y luego el negro. Desperté horas después, tirado sobre los restos de lo que alguna vez fue mi estudio, con el cuerpo agarrotado, los dedos heridos por las astillas incrustadas, el martillo aún tibio junto a mi mano, el zumbido regresando con la sutileza de una respiración contenida, como si el archivo hubiera esperado pacientemente a que terminara de destruir todo para volver a emitir su señal, como si hubiera sabido que por mucho que intentara borrarlo del entorno, nunca podría sacarlo de donde realmente estaba. Dentro de mí. Lo preparé todo durante 2 días en los que apenas comí, apenas dormí, apenas hablé en voz alta, como si al hacerlo pudiera reforzar la ilusión de que aún era dueño de mis actos, como si mantener un ritual silencioso me permitiera recuperar, aunque fuera por unas horas, la autoridad sobre los límites de mi cuerpo y de mi mente, y cuando terminé, cuando cada hueco de la habitación que alguna vez había servido como trastero quedó cubierto por capas dobles de espuma acústica, paneles de lana mineral, gruesas cortinas negras sobre cada milímetro de pared y suelo, puertas selladas con burletes industriales y una única bombilla envuelta en tela, me quedé allí dentro sin dispositivos, sin cables, sin grabadoras, sin pantallas, sin baterías, sin metal que pudiera sonar, sin nada que pudiera emitir, capturar o devolver sonido, porque ese era el propósito final, eliminar toda posibilidad de eco, borrar cualquier superficie por donde pudiera colarse la vibración, crear una cámara de quietud donde solo existiera yo, reducido a lo mínimo, sin estímulo externo. No llevé agua ni comida, porque sabía que no iba a resistir mucho tiempo, porque no era ese el objetivo, no se trataba de sobrevivir sino de comprobar, de probar una última vez si era posible detener el ruido,
si al sellar todos los conductos externos lograría silenciar lo que aún latía, si al cortar todas las fuentes posibles, al convertirme en el único cuerpo vivo dentro, el archivo se apagaría, dejaría de encontrar espacios donde proyectarse, y entonces, tal vez, podría volver a empezar, con un cuerpo limpio, con una cabeza vacía, con una conciencia que ya no vibrara al ritmo de una onda que no le pertenecía. Los primeros minutos fueron soportables, incluso reconfortantes, una suerte de alivio irreal que me hizo pensar que tal vez funcionaría, que el encierro surtiría efecto, que el silencio absoluto sería suficiente para desactivar la anomalía, pero fue solo una tregua cruel que me permitió bajar la guardia, una calma artificial diseñada para que notara mejor el momento exacto en que la vibración regresara, y cuando lo hizo, cuando volvió a emitir su pulso desde dentro de mi cabeza, desde el centro exacto del cráneo, lo sentí con una nitidez tan pura que tuve que morderme la lengua para no gritar, porque ahora ya no era una vibración proyectada, ya no era un zumbido externo, ya no venía de ningún lugar físico, sino que emergía desde mi interior, como si la frecuencia hubiese encontrado su último refugio en el espacio entre mis neuronas. Intenté concentrarme, respirar, contar las pulsaciones, cerrar los ojos, bloquear cada imagen residual, pero el archivo seguía ahí, transmitiéndose sin pausa, sin interrupción, sin piedad, modulando mis pensamientos, contaminando los silencios, ocupando todos los espacios que antes reservaba para la calma, para el sueño, para la introspección, y en ese encierro voluntario, en esa caja que debía protegerme del mundo, comprendí por fin que el sonido no quería ser escuchado, quería ser alojado, no. Quería oídos, quería cuerpos, y ya lo tenía, ya me tenía. Y no importaba cuántas puertas sellara, cuántos cables destruyera, cuántos dispositivos redujera a polvo, porque el sonido no vivía en los objetos sino en mí, en mis huesos, en mis vísceras, en los espacios que alguna vez estuvieron vacíos y ahora vibraban con cada respiración. Estoy grabando esto con lo poco que me queda, con lo que aún funciona, con una voz que ya no reconozco como propia, pero que aún me obedece, por ahora, al impulso de dejar constancia, porque no sé cuánto tiempo más podré tener los pensamientos en orden, ni cuántas palabras seré capaz de articular antes de que todo lo que fui quede disuelto en el mismo ritmo que llevo semanas oyendo, o sintiendo, o vibrando, ya no importa la forma porque todo se ha fundido en la misma frecuencia, esa que comenzó. Como un archivo, como un encargo anónimo, como una simple pista de audio y terminó convirtiéndose en un huésped sin cuerpo, en una entidad sin rostro que ahora vive donde yo solía vivir, que respira en mi lugar, que piensa por mí, o conmigo, o a través de mí, y que poco a poco está borrando cada margen entre lo que escucho, lo que sueño, lo que temo, y lo que soy. No grabo esto para pedir ayuda, porque sé que no hay ayuda posible, no para esto, no cuando ya está dentro, no cuando se ha instalado tan profundamente que no se distingue del resto, grabo esto para advertirte a ti, que estás oyendo, que estás mirando, que has abierto la puerta al escuchar incluso un fragmento, una parte mínima, porque basta una sola vibración para iniciar la infección, una sola exposición para alojarla sin darte cuenta, sin síntomas inmediatos, sin alarma, solo con una semilla que se acomoda en silencio, que se instala en algún rincón de la mente y desde ahí comienza a crecer, a propagarse, a buscar salidas, porque esa es su naturaleza, no comunicarse, no entender, no interactuar, solo replicarse, filtrarse, encontrar la forma de seguir sonando. Si estás oyendo algo ya es tarde. Si has sentido presión en los oídos, un leve zumbido, una vibración que parece venir de los objetos inertes o del fondo del silencio, si has soñado con figuras sin rostro, si has despertado con la certeza de haber oído una voz susurrándote tu propio nombre, si tus dispositivos se comportan de forma errática, si alguna vez has sentido que la realidad parpadea, que los reflejos no son precisos, que el sonido viene de dentro, entonces ya está dentro de ti también, y lo peor de todo es que no puedes desoírlo. No hay forma de borrar algo que se ha adherido al pensamiento, no hay oído que pueda cerrarse por dentro, no hay mente que se libre de una frecuencia que ya se convirtió en estructura, en repetición constante, y por eso estás oyendo esto, porque quizá ya has sentido los primeros síntomas, o quizá aún no lo sabes pero fuiste alcanzado, quizá este sea tu primer contacto, o quizá solo necesitabas una excusa para reconocer que ya llevas días sintiéndolo y que ahora solo buscabas confirmación, una voz que lo dijera en voz alta, una prueba externa de que no estás solo en esto, y no lo estás, pero eso no significa que vayas a estar mejor, solo que ahora formas parte del mismo patrón.
Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto, si aún estás escuchando, entonces escúchame bien, no pongas pausa, no retrocedas, no cierres la aplicación, porque todo eso da igual, la frecuencia ya está en marcha, y tú ya eres su nuevo canal. Informe de evaluación clínica, documento interno, confidencial, clasificado bajo código 917 AUD, paciente varón, 36 años, ingresado en estado de semi-inconsciencia tras episodio de autolesión severa y crisis psicótica de origen desconocido, hallado en su domicilio por servicios de emergencia alertados por vecinos tras percibir sonidos constantes y de baja frecuencia que venían del interior durante más de 8 horas ininterrumpidas, sonidos que, según el informe policial, persistían. Incluso tras cortar el suministro eléctrico general del edificio, lo cual fue atribuido inicialmente a una posible resonancia estructural, aunque no se hallaron pruebas físicas que sustenten esta explicación. Presenta múltiples lesiones superficiales en ambos brazos y rostro, trazos lineales aparentemente causados con sus uñas, compatibles con conductas compulsivas bajo estados alterados de conciencia, así como disfunción motriz leve y alteraciones en el equilibrio, además de un cuadro auditivo crónico que el paciente describe como una vibración continua en la base del cráneo, imposible de registrar por los dispositivos médicos convencionales, y que él mismo identifica como la curva, insistiendo repetidamente en que no es un sonido, es un ritmo que piensa, lo que llevó a un diagnóstico inicial tentativo de esquizofrenia paranoide con componente alucinatorio auditivo, descartado posteriormente ante la estabilidad general del sistema neuroquímico y la coherencia estructural en las imágenes por resonancia. Lo más notable en las observaciones clínicas es la respuesta anómala a estímulos auditivos externos. El paciente muestra hiperestimulación en frecuencias inferiores a los 20 Hz, reaccionando con ansiedad, sudoración y temblores involuntarios ante exposiciones que, según el protocolo de prueba, deberían ser prácticamente inaudibles para cualquier ser humano sano, lo cual sugiere una sensibilidad auditiva alterada o una amplificación interna del procesamiento sensorial, posiblemente inducida por trauma acústico prolongado o por exposición repetida a patrones sonoros de estructura no lineal. Durante las sesiones de monitorización, el paciente, en estado semiconsciente, murmura frases sin estructura coherente, aunque algunas se repiten con variaciones mínimas. No es una señal, es una puerta, la onda busca canales, si alguien la oye, vive, y detrás del silencio hay movimiento, frases que han sido transcritas y archivadas por el equipo psiquiátrico como contenido de posible valor etiológico, sin descartarse del todo una dimensión simbólica ligada a su gestión o influencia externa aún no determinada. En la revisión del material incautado, se halló un dispositivo de grabación activado, con una pista final incompleta, dañada digitalmente, en la que puede oírse, en los últimos segundos, un fragmento persistente de baja frecuencia, constante, perfectamente estable, con una resonancia inferior a los 18,9 Hz que atraviesa toda la grabación de manera uniforme, y cuya fuente no ha podido ser identificada ni replicada bajo condiciones controladas, aunque algunos miembros del equipo de análisis afirmaron haber sentido una presión súbita en el pecho al reproducirlo, lo cual ha motivado la restricción de acceso al archivo bajo Código Sanitario Especial de Acústica. El paciente no ha sido dado de alta, su evolución es impredecible, pese a la sedación profunda. Se han visto episodios de vigilia espontánea durante la madrugada en los que se le observa sonriendo sin razón aparente, con los ojos abiertos, fijos en un punto del techo, como si escuchara algo que no está ocurriendo en la sala, como si aún estuviera sintonizado con algo que no podemos oír. Fin del informe. Archivo 17 Hz. Prohibida su reproducción. Clasificación: peligro auditivo no identificado. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.